¿Cómo están los familiares de la novia? Levanten la mano conmigo. 2, 3, 4. El novio. Así que la madre se está apoyando en el local, están ahí. Amén. Vamos a empezar en esta tarde. Ya han llegado los novios, ya están listos los novios. Y ha llegado la novia también. Así que empezamos en esta tarde. Primeramente, para que empiecen a pasar los novios, vamos a invitar a las señoritas y a los jóvenes, a los padres en esta tarde que van a estar sirviendo a los novios. En primer lugar, vamos a invitar a la señorita Natalie Marca con el señor Luis Marca. Adelante, por favor. Fuerte los aplausos, por favor, para los jóvenes. Creo que han dado momento para que estén acompañando a los novios en esta tarde. Fuerte los aplausos. Muy bien. Muy caballeroso el joven. Llega la flor para la señorita. También vamos a invitar a la señorita Esther Totico con el joven Johnny Ticón. Adelante, por favor. Fuerte los aplausos para los servidos jóvenes en esta tarde que también están acompañando a los futuros jóvenes, a los futuros esposos. También invitamos a la señorita Nayeli Condori con el joven Juan Quilla. Adelante, por favor, la señorita del joven. Fuertes los aplausos a los jóvenes que también están dando un paso más. También invitamos a la señorita Maribel Saavedra con el joven Ángel Ledesma. Adelante, por favor. Fuertes los aplausos. También invitamos a la señorita Nélida Coñac con el joven Ángel Ledesma. Adelante, por favor. Fuertes los aplausos, a ver, no se escuchan los aplausos, más fuerte. También invitamos a la señorita Gladys Quilla con el joven John Alex Coñaca. Fuertes los aplausos, por favor, que se escuchen. Jóvenes que han dado este día especial para poder acompañar a los futuros novios en esta tarde. Y también vamos a dar lugar al encargado en esta tarde que va a tener el mensaje para nuestro Dios, para los novios. Adelante, Pastor Benjamín Quispe. Fuertes los aplausos, por favor. Pastor, que va a tener el mensaje de esta tarde. También invitamos a los consejeros, las personas que van a estar acompañándoles, a los novios en esta tarde y en toda su vida con los consejos. Adelante, señor Ángel Barrientos y señora Teodolinda Vallejo. Fuertes los aplausos, por favor. Muy bien. También invitamos al niño encargado que va a estar leyendo la palabra de nuestro Dios, la Biblia. Invitamos al niño Liam Valerio Coñac. Adelante, por favor. Y fuertes los aplausos para el niño. Un niño que trae la palabra de Dios. También invitamos a la niña que va a estar creando los aros para los futuros novios. A la niña Abigail Quilla. Fuertes los aplausos, por favor. También invitamos al niño que está creando un mensaje para los novios, para los futuros novios. Invitamos al niño Benjamín Quilla. Adelante, por favor.
mensaje que va a acompañarles a los novios. Para que ellos lo vean y lo lleven en su vida. También invitamos, y les voy a pedir a los que están sentados que se pongan de pie, porque vamos a invitar al futuro novio, al señor Orlando Coñaca Pino, acompañado de la señora madre Paulina Pino. Fuerte los aplausos, por favor, para el novio, acompañado de la señora madre. Fuerte los aplausos. Y las flores en alto para recibir al futuro novio. Muy feliz, muy alegre. Ahora sí, ha llegado el momento de poder invitar a esa persona que va a estar acompañándole al novio toda su vida. Pero antes de eso, vamos a invitar a las señoritas que van a estar llegando con pétalos de flores, de rosas. Así, invitamos a la señorita Jessy Coñaca. La señorita Jessy Coñaca. Adelante, por favor. Para que esté dando paso al futuro. Invitamos a la señora Eusebia Colque Díaz, acompañado del señor padre Policarpio Colque. Fuerte los aplausos, por favor. Que se escuche. Pongámonos todos de pie. Fuerte los aplausos, que se escuche. Que se escuche. Vamos todos. No debe que está feliz, está contenta, un poco nerviosa también. Presentar. Fuerte los aplausos. Ahí está la novia, con su señor padre Policarpio Colque. Con las flores, los dos asenando, recibimos a la novia Eusebia Colque. Fuerte los aplausos. Muy bien. Ahora sí. Toma asiento. Jóvenes hermanos, vamos a dar lugar. Pastor. Muy buenas tardes a todos los presentes. En esta tarde nos encontramos reunidos para celebrar la boda de Orlando Coñaca Pino y Eusebia Colque Díaz. Es un tiempo muy precioso, queridos hermanos, en la fe, para lo cual vamos a hacer una oración. Vamos a tener un tiempo de la palabra, para lo cual vamos a todos, ahí donde estamos ahí paraditos, vamos a orar. Cierren sus ojitos, por favor. Amado Dios, este momento queremos, Señor, permitirnos primeramente, antes de podernos casar a nuestros hermanos, Padre bendito, que tu palabra, tu mensaje pueda fortalecerlos, ya que es una decisión muy linda que ellos han hecho delante de ti. Os ruego, Padre, que tú bendigas de una manera muy especial en esta tarde, Señor, y que tu palabra se siembre en sus corazones para que ellos sean un matrimonio firme, un matrimonio que vaya hasta el final, hasta donde tú, Señor, des vida, salud. Oh Padre amado, rogamos en esta tarde, Señor, por todo eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Luego, tomen asiento. Voy a invitar a nuestro hermano Roberto que puedan alcanzar las dos sillitas a los novios para que ellos se sienten ahí nomás. Eso, justamente. Vamos a tomar asiento. Solamente los pajes no tienen permiso. Hoy día están con mucho honor. ¿Qué vive? A su nombre. En Génesis capítulo 2, versículo 21, verso 24, la palabra del Señor dice así: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cesó la carne en su lugar. Y de la costilla, mira,
y de la costilla dice que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y lo trajo al hombre, dice la palabra de Dios. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. ¿Cuánto decimos amén? Por tanto, dice la palabra, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¡Wow! Y hoy se cumple eso también. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? ¿Sabe que en esta tarde la palabra es bien clara? Todos en un momento determinado, y acá hay jóvenes, tomamos una decisión en la vida de unirnos a otra persona que es la compañera. Y es una decisión en la vida que se la toma para toda la vida. No es para jugarse, no es para un rato, no es para que a ver si pruebo. Por eso, jóvenes, yo quiero animarles en esta tarde, para aprovechando que están acá. Si esta decisión lo toman es hasta la muerte, hasta que Dios los separe, o hasta que Dios les dé vida, o hasta que el Señor nos encuentre con vida acá. Amén. Como también está orando nuestra hermana Eusebia. Amén. Entonces es una decisión hasta eso. No es una decisión de un año, 2 años, sino hasta que el Señor quiera. Voy a en esta tarde recomendar por medio de la palabra primeramente a la esposa. En Efesios 5, 22, 23 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La palabra está clara. Las mujeres tienen que estar sujetas, no con jeta, por si acaso. Muchas veces, ¿no?, las señoras se ponen ahí de mal humor y están al esposo. No, sujetas. La esposa, ¿sabe qué? Es la ayuda idónea, es el apoyo para el esposo, es la compañera que aún va a advertir al esposo cuando él se equivoca. A ver, varones, yo pregunto en esta tarde, ¿nos equivocamos o no? Sí. Y la esposa está ahí, ¿verdad?, para decir: esposito, te has equivocado, hijo, mi amor, te has equivocado. Así que mi hermana Eusebia, es una tarea. Tú eres la ayuda idónea para decir al esposo: mira, esposito, en esto te has equivocado. Y el esposo debe estar dispuesto para escuchar también. No decir: yo sé, no, yo voy a hacer a mi gusto. No, tampoco. Porque ustedes están formando una familia, un hogar, para que esto se edifique lindo, hermoso. ¿Ven? ¿Qué más? La esposa es el consuelo para el esposo cuando pasa momentos difíciles en la vida. Esto es una realidad. El hombre solo, ¿qué haríamos? ¿Qué nos puede consolar, queridos varones? ¿Verdad que no? No hay nadie, pero cuando está la esposa, hijito, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado un poquito hoy? Vas a seguir adelante, ¿no? Y nos consuela. Así que, hermana, es una tarea tuya, hermana Eusebia, de poder ser ese consuelo para tu esposo en sus momentos difíciles que le esté pasando. La esposa es la que atiende a su esposo con amor, no con odio, no con rencor, no con rabia. Hacértelo más, pues. Alguna vez se ha escuchado eso, ¿no? Las mujeres: hijita, ¿me puedes alcanzar ahorita? No quiero. No, con amor, como dice, ¿no? La palabra tiene que alcanzarle con amor, porque así se edifica un matrimonio. La esposa se arregla para su esposo y espera a su esposo con palabras dulces. Querida hermana Eusebia, ¿cuánto dicen las mujeres amén? Ahí está, porque ahí crían los hijos, ahí está feliz, pero en alquiler a veces hay problemas, ¿no? Entonces hay que llevarle una casita donde ella puede estar feliz. Gloria a Jesús. ¿Qué más? El esposo es la cabeza. No te olvides, querido hermano Orlando. Guía espiritual. Debe ser un instrumento de salvación para la familia. Yo lo poco que he hablado contigo, pero me has dicho: yo quiero seguir en la vida, quiero trabajar. Muy lindo es
tu decisión, Orlando, porque tú eres el guía espiritual. Tú eres como el pastor de tu propia casa. Tú tienes que guiar a tu familia en el camino del Señor. Amén. Porque ese es un trabajo de todos los varones. Porque sin la palabra de Dios, yo le puedo decir en esta tarde, ¿qué haríamos? Ayer yo tenía una visita y visitaba a una pareja. Le decía, si yo no hubiera tenido la palabra de Dios para leerlo, quién sabe, de repente tal vez estaría separado de mi esposa, mis hijos por acá, y quién sabe otra vida por acá, por allá. Pero gracias a Dios su palabra me ha sujetado y yo agradezco. Por eso, Orlando, importante la palabra de Dios. Amén. El esposo debe ser amoroso, como el osito Pamela, amoroso, cariñoso, amoroso con su esposa, no siendo áspero, hermano Orlando. Debes responderle con amor. A veces los varones también somos muy duros. No tiene que ser así. Hijita, ¿te ayudó? ¿Qué cosita estás haciendo? Te apoyó. A veces las mujeres se ponen a lavar y los varones no sé si ayudamos a lavar. O cuando está haciendo la cocina, a veces, ojalá que no haya aquí muchos varones que se dicen, yo soy macho, yo no puedo entrar a la cocina. Aún está ahí. Y las esposas, a ver, hermano, si yo les pregunto, ¿se sentiría feliz o se siente feliz cuando el esposo va a ir de la cocina a lavar los platitos? ¿No ve? Me gusta, por eso se han casado. Pero a ver, no, yo soy varón, no tengo que lavar. Mira, yo le quiero decir como recomendación también a la iglesia, a los que están escuchando. Por eso que a veces en nuestra realidad, en nuestra vida, a ver, los hombres no quieren cocinar, no quieren lavar. Y de repente así también nuestros hijos son criados y al final tenemos mucho problema adelante en la sociedad. Pero si enseñamos estas cosas, mira, Jesús entregó su vida. ¿Cómo nosotros no podemos? ¿Qué tan difícil puede ser lavar plato, lavar las ropitas junto a la esposa? Es algo lindo. Ya saben, escuchar un amén. Bien contento, ¿no ven? La esposa se siente feliz, contento cuando su esposa está a su lado. ¿Cuánto decimos amén? El esposo debe ser protector, hermano Orlando, debes proteger a tu familia de todas las dificultades que pueda haber, ¿ya? Debes cuidar tu familia de todos los peligros, porque hoy mucho más que antes de repente un poco era más tranquilo, ahora la sociedad está terrible, entonces hay que proteger. El esposo debe ser sensible. Tienes que ser sensible, hermano Orlando. Tienes que consolar, tienes que orientar por medio de la palabra de Dios a tu familia. Es una labor, una tarea. El esposo debe ser amante, gentil y en ello ser, no solo hoy día, no solo delante de los padrinos, no solo delante de los papás, todo el tiempo. Pero yo sé que el Señor, en todo lo que hemos dicho, hemos tratado de dar el consejo, lo más principal, lo más primordial. Yo te pido, Señor, que mi hermano Orlando, que mi hermano Eusebio, tomen ese consejo de ayudarse el uno al otro, de apoyarse, de como ayuda idónea pueda apoyar al esposo, el esposo proteger, proveer con las necesidades que se necesitan para que como hogar, como familia, pueda avanzar adelante. Papito, bendice en ese área, Señor, a mis hermanos. Ayúdanos para que ellos también, Señor Dios mío, puedan siempre buscar de ti, de tu palabra. Y mi hermano Orlando también puede ser un hombre espiritual, firme, Señor, para aconsejar por medio de tu palabra su hogar. Bendito Dios, todo esto te lo pedimos, te agradecemos en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a levantar las sillitas, mi hermano Roberto. Ahora sí, tomen asiento los invitados, pero todavía los pajes no, ni los flamantes novios, ya van a ser esposos. Quiero decir de esta manera en esta tarde: no olvidemos que el matrimonio es un regalo y es un plan de Dios. El matrimonio es el lugar de crecimiento de los cónyuges.
no olvidando que la familia es el fundamento principal en la sociedad en el que vivimos, hermano Orlando. Al formar una familia debes reinar siempre la alegría, la gratitud, ya, entre dos personas, entre ustedes. El amor y la fidelidad, importante es, hermano Orlando. Fidelidad, ya no hay ahora para mirar Cotito, hermano José, ya no hay para mirar otro, ya no. Entonces, fidelidad, ¿ya? Entre los cónyuges debe ser muy importante. Todo el tiempo, pues el respeto entre ustedes. Ahora ya se están casando, ya no son solteritos. ¿Ah? El sentimiento y la voluntad debe ser recíproca, del uno al otro, siempre. Y también algo que quiero decir, el perdón, el pedir perdón y el perdonar debe ser constante, del uno al otro hasta que el Señor venga. No solo hoy, mañana también, pasado también, porque a veces todos los días nos equivocamos. Y saber decir perdóname, hijo, perdóname, hija, es bueno, porque eso nos va a ayudar. Pero si no sabemos perdonar, ¿dónde vamos a ir? ¿No ve qué? Cada uno nos vamos a trincherar en nuestro lugar y de repente vamos a empezar a hacer guerra. Pero el perdonar va a traer paz. Amén. Importante eso. Bien, queridos hermanos y amigos, hemos sido convocados por nuestro Dios a través de las familias de Orlando Coñac, Pino y Eusebia Colque Díaz para celebrar la unión conyugal de Orlando Coñac Pino y Eusebia Colque Díaz. Por eso estamos reunidos en esta tarde. Quien quisiera ver a la familia de nuestro hermano Orlando, a ver, ¿dónde está? Bien. ¿Dónde está la familia de nuestro hermano Eusebia? Qué bonito, ¿ah? Está la familia que ha convocado para este tiempo muy especial. Muy bien. Orlando Coñac Pino, Eusebia Colque Díaz, si su deseo ya es unir sus vidas en matrimonio hasta que Dios disponga, lo indicarán tomándose de la mano derecha. Quiero ver los que se tomen la mano derecha. Qué lindo. Gloria a Jesús. Ahora sí vamos a hacer los votos, ¿ya? Así tomaditos de la mano, porque son uno solo ustedes. Dice Orlando Coñac Pino, delante de Dios y en presencia de estos amados hermanos, familiares y amigos, tomas a Eusebia Colque Díaz. No sé si me podía pasar el micrófono porque tiene que responder. ¿Puedes repetir nuevamente? Tomas a Eusebia Colque Díaz como tu esposa, la amarás y la respetarás, serás siempre honesto con ella. Amén. La tratarás todavía, espera, está muy ansiosa mi hermana, espera todavía, paciencia, ya te va a decir, ahora sí, bien, así es, ¿verdad? Está seguro, ¿no? Este varón está seguro de lo que tiene, lo que en su corazón está. La tratarás con amor, bondad, ternura y respeto. Le proporcionarás un refugio de amor que le brinde valor y fortaleza. Mantendrás esa dulce personalidad y esa misma sonrisa como un saludo constante para ella, a pesar de las circunstancias, ya sea en la prosperidad o dificultad, en salud o enfermedad, en los momentos de alegría o en la tristeza, y prometes comportarte así hasta que exhales tu último suspiro. Así. ¿Sí? ¿Han escuchado? Ya. Hasta el último suspiro, hermano. ¿Sí o no? Sí, acepto. Amén. Ahora la novia. ¿Han escuchado? ¿No ves? Si no escuchan, me dicen nomás porque las vamos a repetir. Porque esto es, aquí hay testigos, ¿ah? Y las paredes firmes un día no van a negar, van a decir cómo él ha aceptado. Ahora, mi hermana, Eusebia Colque Díaz, delante de Dios y en presencia de estos amados hermanos, familiares y amigos, tomas a Orlando Coñac Pino como tu esposo, lo amarás y lo respetarás, serás siempre honesto con él, con amor, bondad, ternura y dulzura, serás una verdadera ayuda idónea para él.
Le proporcionarás un refugio de amor que le brinde valor y fortaleza. Mantendrás esa dulce sonrisa como un saludo constante para él, a pesar de las circunstancias, ya sea en la prosperidad o dificultad, en salud o enfermedad, en los momentos de alegría o en la tristeza, y prometes comportarte así hasta que sales tu último día. Sí, sí. ¿Han escuchado? Más fuerte, hermano. Sí, acepto. Ahora sí, muy bien. Sigamos. Porque para esta ocasión también hay algo, ¿no? Que tiene que presentar. Orlando Coñaca Pino, ¿qué prenda entregas como muestra de tu amor puro y sincero? ¿Qué prenda, a ver, me puedes mostrar? El que corresponde para tu esposita. Porque siempre en el matrimonio vemos eso, ¿verdad? ¿Qué es? Con esto, anillo. Eso, con este anillo. Muy bien, préstame un ratito, porque después vas a colocar. Queridos hermanos, aquí hermano Orlando me presenta un anillo. ¿Saben? Este anillo tiene un círculo y representa la eternidad y no tiene fin. Así es, debe ser su matrimonio. De esta misma manera, su matrimonio debe ser sin fin. No termina, debe durar hasta que la muerte los separe. Este anillo de oro es brillante, como lo vemos aquí, ¿verdad? Representa un matrimonio sin mancha ni defecto. También este anillo, que es de gran valor, porque vale, el padrino no sé con cuánto le he hecho hacer, ¿eh? Pero cuesta, tiene validez, tiene valor. También así este matrimonio debe ser precioso para ustedes, con ese valor. ¿Eh? Bien, hermano, ahora tú vas a colocar el anillo en el mano que le corresponde, por favor. Puedes decir algunas palabras si quieres, o directamente así también, o con este anillo, como tú quieres. Amor, pues a ver, pruebe, que sea espontáneo. ¿Qué quieres decir? Amada mía, no sé, ¿verdad? ¿Quiere que diga, no? El hombre siempre somos, dice, de pocas palabras. Bien, sigamos. Muy bien. Eusebia Conte Díaz, ¿qué prenda entregas como muestra de tu amor puro y sincero? Muy bien, ya hemos dicho qué valor tiene el anillo. Entonces, María Eusebia, como tú tienes esa prenda, yo quisiera que lo entregues como un sello también del amor que tú tienes. Voy a darte el tiempo para que tú me entregues con tus propias palabras a mí. Este será hasta el final. ¿Han escuchado hasta dónde va a ser el show? Hasta el final. Qué bien, qué bien. Gloria a Jesús. Yo sé que a veces aquí nos ponemos nerviosos, pero cuando uno novia, ¿qué hacemos? No hay miedo, ¿no? Pero aquí necesitamos. No, a veces pasa eso. Muy bien. Vamos a en esta tarde nosotros orar. Vamos a consagrar a aquellos que han hecho sus votos, han dicho un sí, un amén, un acepto. Y voy a invitar a la iglesia, por favor, ponerse de pie. Póngase de pie, por favor. Vamos a bendecir este matrimonio con una oración. Para lo cual voy a invitar a los dos que se pongan de rodillas y vamos a orar por ellos. Y el pueblo, por favor, te ruego, mi Dios, que ellos puedan cumplir esa promesa hasta el final. Y para ello, Señor, bendice a Orlando, dale sabiduría, para que él pueda guiar su hogar. Este compromiso que está haciendo delante de ti es para seguir, y aún, Señor, prepárale a él para que por medio de tu palabra pueda orientar, pueda animar a su familia, y él pueda ser el ejemplo también de su hogar, de congregarse a la iglesia, de ser un hombre de oración y un hombre que lleve tu palabra, Señor, por donde tú estés viendo, mi Dios.
De igual manera, Señor, por hermana Eusebia, bendice su vida, Padre. Haz de que ella, Padre amado, sea esa mujer ayuda idónea, que pueda esperar a su esposo con alegría, con cariño, con amor, que pueda siempre apoyarlo también y advertirlo en los momentos tal vez donde el varón necesita ese apoyo. Ayúdala, Señor, para que ella sea firme, sea sabia, Señor, amado Dios, para que juntos puedan seguir adelante hasta el día que tú, Señor, lo permitas y les despida. Por eso en este tiempo, como pastor, Señor Dios mío, en este tiempo, como siervo tuyo, Padre, bendigo a Orlando, bendigo a mi hermana Eusebia. Tú puedas bendecirlos de una manera muy especial en su trabajo, en su hogar, en su vida espiritual, en su vida material. Ayúdanos a ser buenos padres, buenos ciudadanos, Señor, que la gente al mirarte dice, ¡qué linda pareja! Oh, bendito Dios, tú solamente puedes obrar esto, Señor, y te ruego, Padre, que esa bendición, Señor, ellos no puedan tomar y ser firmes hasta el final. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo esto, y bendícelo, Señor, amado Dios, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Pueden decir de ti. Orlando, sé fiel al Señor, sé perseverante, ama a tu esposa, porque Dios te ha dado para que la cuides, para que la protejas. Hermana Eusebia, Dios te ha dado a tu esposo para que lo ames, lo cuides también, que lo aconsejes también, para que estar a su lado hasta el final. ¿Saben? Amén. Ay, espera, qué lindo. Damos la gracia. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Jesús. Y para sellar estos votos, voy a pedir a los flamantes esposos, ya, que puedan darse un beso de película. A ver, que sea de película. No se ha visto. Dice un beso de 3 minutos por lo menos. A la 1, a las 2, a las 3. Bueno, de 3 segundos así será eso. Ya, bien queridos hermanos, vamos al besito de eso. Yo creo que está preparado, tal vez el libro de acta. Ya, bueno. Tal vez quiera subir a la iglesia que prepare, después puede hacerlo firmar a los esposos y a sus consejeros, que en esta tarde también están. Entonces, para que esto también parte legal, también siempre sea bueno. Vamos entonces, en esta tarde quiero presentarlos. Ahora sí, hermano Orlando, desde la vueltita. Eso, ahí nomás, eso. Querida iglesia, queridas familias, quiero presentar en esta tarde a Orlando Coñaca Pino y a nuestra hermana Eusebia Conte Díaz, flamantes esposos. ¿Por qué no damos un voto de aplausos, por favor? Gloria a Jesús. A lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separa. Así dice la palabra de Dios. Entonces, en esta tarde creo que ya vamos a terminar, ya con esto está, y luego después de esto, una vez que se les concentre, vamos a felicitar a ella afuera, darle los abrazos, y ahí no sé, ellos también tendrán un anuncio donde es el lugar donde se va a llevar el agasajo de este flamantes esposos. Entonces, lo que sí, voy a dar a los consejeros también, a nuestros hermanos, quienes están como consejeros, decirles, queridos hermanos, una tarea, una labor para seguir aconsejando este matrimonio también. Entonces yo quiero pedir un voto de aplausos por los consejeros, ¿ya? Ahí están, gracias. Entonces vamos a poner a su ladito de ellos, por favor, eso. La hermanita, eso, muy bien. Aquí hermana, está bien, eso, ahí está. Ahí están los consejeros, ¿ya? Entonces ellos también van a estar apoyando a sus ahijados para que ellos sigan adelante también, ¿no? Entonces, bien, en esta tarde voy a dar a nuestro hermano DJ para que él haga ya la desconcentración en orden, por favor. A medida que él va diciendo, ellos van saliendo, ella afuera, estamos entonces también
darnos los abrazos. Y muchas gracias por el tiempo también. Amén. Bueno, hermanos, vamos a despedir a los novios en esta tarde. Vamos a pedir primeramente. Y ahí afuera los vamos a despedir, les vamos a abrazar, les vamos a felicitar. Todo. ¿Ven? Empezamos. Vamos a despedir en esta tarde a los floristas, a los niños. Por favor, fuertes los aplausos para los niños. Fuertes los aplausos, por favor. También al portabiblias y al portacartel, portanillos también. Y también le vamos a despedir a los flamantes esposos, al señor David y a su señora esposa. Fuertes los aplausos, por favor. Al señor Orlando Benacapino y su señora Eusebia Jorge Díaz. Fuertes los aplausos. Y las flores en alto.
decirte por si no sabías que estoy pensando en ti cada momento. Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones que aprendieron a amarse del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No, no me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero. Siendo bella, más bella que cualquier estrella. Así eres tú para mí, así eres tú. Parecía fantasía que alcanzarte no podría, y aprendimos a amarnos del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No, no, no me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero. Y vivo contigo, y muero contigo. Déjame decirte que te quiero. Ojalá pudiera regalarte 1.000.000 de estrellas. Ojalá pudiera poner en tu pelo la flor más bella. Si me alejaran de ti, yo iría por ti, andaría toda la tierra. Buscaría en el mar, buscaría en el cielo, busco donde fuera. Parece sacado de una película, el amor de tú y yo. Parece que Dios fue quien la escribió el día en que nos creó. Parece que el mundo fue hecho solo para los dos. Parece que en mi corazón tu nombre se escribió. Entre tú y yo enseñaremos al mundo lo que es amor. Amor que resiste toda tormenta y el dolor. Entre tú y yo demostraremos que se puede encontrar la media naranja que llega
pudiera echar el tiempo atrás y ser un niño, ir a donde vives, invitarte a jugar conmigo, ser tu defensor cuando alguien intentó herir tu corazón tan lindo, reír cuando reíste y cuando lloraste llorar contigo. Parece sacado de una película, el amor de tú y yo. Parece que Dios fue quien la escribió el día en que nos creó. Parece que el mundo fue hecho solo para los dos. Parece que en mi corazón tu nombre se escribió. Entre tú y yo enseñaremos al mundo lo que es amor. Amor que resiste toda tormenta y el dolor. Entre tú y yo demostraremos que se puede encontrar la media naranja que llene tu alma y te haga soñar, y darle gracias a Dios. Agradezco a Dios por la bendición de tu amor, por haberte puesto al lado mío, por haberte puesto en mi camino. Entre tú y yo enseñaremos al mundo lo que es amor. Amor que resiste toda tormenta y el dolor. Entre tú y yo demostraremos que se puede encontrar la media naranja que llene tu alma y te haga soñar, y darle gracias a Dios. Entre tú y yo, entre tú y yo. Tercer cielo. No hay en el mundo amor como el de tú y yo, tan bello y hermoso, tan fuera de la imaginación. Es como un regalo que Dios nos entregó. Conocerte fue lo mejor. Cada mañana al despertar quiero escuchar tu voz hablar, y en las tardes quiero salir, descubrir el mundo junto a ti, y en las noches quiero contar las estrellas contigo a mi lado. Te amo tanto. Dando gracias a Dios que nos unió y que por él vivimos lo que disfrutamos hoy. Mientras yo viva te amaré, mientras respire te Es para ti, yo para ti. Ahora a tu lado he aprendido a sonreír. Mientras yo viva te amaré, mientras respire te Tu amor es un sueño, tu amor es un sueño, un sueño, tu amor es un sueño, un sueño, tu amor es un sueño. La vida se acaba, se acaba. mas nuestro amor no pasará. Tú y yo llegaremos donde nunca nadie fue jamás. Es como un regalo que Dios nos entregó. Conocerte fue lo mejor. Oh, cada mañana al despertar quiero escuchar tu voz hablar, y en las tardes quiero salir, descubrir el mundo junto a ti, y en las noches quiero contar
aquella mujer con la que soñé. Le vestí la piel, su labio besé y su corazón allí me refugié. Desperté y estabas tú, aquella mujer con la que soñé. Le vestí la piel, su labio besé y su corazón allí me refugié. Late el corazón, late voy por vos. Si canto y lloro, canto para ti, que mi vida entera toda te la doy. Ya no tengas miedo, yo aquí estoy. Soy poeta y tú verano, el silencio de mi voz diciendo te amo.
chiquita, bella razón de mis sueños, Juanita, bonita flor de mi vida, niñita, tú eres para mí. Niña carita de luna chiquita, bella razón de mis sueños, Juanita, bonita flor de mi vida, niñita, tú eres para mí. Ruego a Dios permita el quererte, porque siento en mi corazón. Ay, ruego a Dios permita el amarte, son tus ojos delirio para mí. Doy las gracias al Señor, porque tú has llegado a mí. Ay, doy las gracias al Señor, porque tú eres para mí. Sueños, Juanita, bonita flor de mi vida, niñita, tú eres para mí. Niña carita de luna chiquita, bella razón de mis sueños, Juanita, bonita flor de mi vida, niñita, tú eres para mí. Ruego a Dios permita el quererte, porque siento en mi corazón. Ay, ruego a Dios permita el amarte, son tus ojos delirio para mí. Doy las gracias al Señor, porque tú has llegado a mí. Ay, doy las gracias al Señor, porque tú eres para mí. Entre tus brazos y huir de todo el mal, que a todo he renunciado por estar junto a ti. Sabes, no dejo de pensar que estoy enamorado. Te quiero confesar, soy solo un esclavo no sabe vivir sin ti. Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser, encendiste la luz, me llenaste de fe. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te
encuentro irresistible. No dejo de pensar que haría lo imposible por quedarme cerca de ti. Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser, encendiste la luz, me llenaste de fe. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé. No, no, como aguja en un pajar, te busqué sin cesar, como huella en el mar, tan difícil de hallar. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé. Sabes, no pido nada más que estar entre tus brazos. Mira qué fuerte ha soplado el viento, pero no tan fuerte, pues sigo de pies. Han conspirado para que me caiga, para que tú te me hunda y traiga recuerdos del ayer. Si me acompañas en la barca, nada me falta. Yo contigo sueño otra vez, tu presencia nunca se aparta. Me da la seguridad de que soy fuerte cuando estoy a tus pies. Yo vivo bajo tu amor. De tus brazos, yo sé que lo lograré. Si me critican no hago caso, ignoro lo que trae atraso, lo rechazo. Tu poder me guarda y me hace vencer. En mi aflicción tú estás, en mi casa estás, en mi trabajo estás, conmigo estás. Yo vivo bajo tu amor. En la barca, nada me falta. Yo contigo sueño otra vez, tu presencia nunca se aparta. Me da la seguridad de que soy fuerte cuando estoy a tus pies. Yo vivo bajo tu amor. Que nos acompaña de día y de noche, sin importar la tormenta, sin importar los vientos. Sabemos que estás en control absoluto.
siempre Nexus. Quizás no tengo una herencia segura aquí en la tierra, pero sé que en el cielo sí, Dios ya me la reservó, y es incontaminada, también es incorruptible, y por eso no me preocupo, porque ya la tengo yo. Esa es mi fe, que si le soy fiel, nunca, nunca la perderé, porque ya la declaré. En el cielo la tengo, en el cielo la tengo, en el cielo la tengo yo, Jehová me la reservó. En el cielo la tengo, en el cielo la tengo, en el cielo la tengo yo, Jehová me la reservó. Quizás no tengo una herencia segura aquí en la tierra, pero sé que en el cielo sí, Dios ya me la reservó, y es incontaminada, también es incorruptible, y por eso no me preocupo, porque ya la tengo yo. Esa es mi fe, que si le soy fiel, nunca, nunca la perderé, porque ya la declaré. En el cielo la tengo, en el cielo la tengo, en el cielo la tengo yo, Jehová me la reservó. En el cielo la tengo, en el cielo la tengo, en el cielo la tengo yo, Jehová me la reservó. En el cielo la tengo, en el cielo la tengo, en el cielo la tengo yo, Jehová me la reservó. En el cielo la tengo, en el cielo la tengo, en el cielo la tengo yo, Jehová me la reservó. Ayuda idónea, Dios te puso para mí. Conocí estando solo, en mis tristezas y mis llantos, cuando mi corazón lloraba por querer algún consuelo. Desde el momento que te vi, puse mis ojos sobre ti, hasta no perderte jamás. Luché por ti, mi amor. Llegaste a mi vida, todo ya cambió.
a gritar que soy muy feliz, amor. Nunca, nunca olvides que eres mi ayuda idónea, que Dios me ha mostrado para juntos amarnos. Perfecta para mí, para mí, para mí, para mí. Llegaste a mi vida y todo ya cambió. Hoy puedo ya gritar que soy muy feliz, amor. Nunca, nunca olvides que eres mi ayuda idónea, que Dios me ha mostrado para juntos amarnos. Claro que sí. ¿Dónde están los invitados? Fuertes palmas para los invitados. Ahí están pasando las niñas, lanzando las flores. Hola, sí. Ahí hace el ingreso de hermano Orlando. La hermana Eusebia, fuerte las palmas. Nos damos una vueltita más por el local. Orlando y Eusebia saludando a tus invitados. Saludando, claro que sí. Saluda, saluda a tus invitados. El camarógrafo tiene que estar detrás de ellos, sacando las mejores tomas de grabación. Ahí estás. Orlando saludando a sus hijos. Claro que sí. Claro que sí. Para la foto del recuerdo, las damas de honor, los pajes, así. Bien, vamos a invitar a los recién casados al medio de la pista para poder bailar el vals. Orlando. Levanta la mano los que queremos, levanta la mano los que queremos, levanta la mano los que queremos, levanta la mano los que queremos. Dale, sí. Sácalo, sácalo, a danzar. Sácalo, sácalo, a danzar. Sácalo, a danzar. No te paz, eso.
sigo danzando, glorificando a Jesucristo. Yo sigo cantando, yo sigo danzando, glorificando a Jesucristo. Yo sigo cantando, yo sigo danzando, glorificando a Jesucristo. Siga, siga. Yo, esta canción va dedicada a la única que yo tengo y siempre tendré. Yeah, yeah. Oh, oh. Gringo loco y flaco. Esta va para ti, mi amor. DJ, tírate la pista. Esposa mía, hay algo que te quiero decir. Como no te lo imaginas, te amo solamente a ti. Oh, esposa mía, hay algo que te quiero decir. Como no te lo imaginas, te amo solamente a ti. Quiero que sepas tú que yo te quiero tanto. Como no te puedes imaginar, que el mundo también sepa que te amo, que para mí tú eres la única. Esta canción va dedicada para mi esposa, la más bonita, la más hermosa, la que el maestro me ha regalado. Por eso mira, mi esposa, yo me quedo a tu lado. Recuerdo cuando me dijiste que sí, que nos casáramos, que fuéramos tan felices. Escucha a través de este liriqueo que te amo tanto, amada mía, yo no lo niego. Esposa mía, hay algo que te quiero decir. Como no te lo imaginas, te amo solamente a ti. Oh, esposa mía, hay algo que te quiero decir. Como no te lo imaginas, te amo solamente a ti. Quiero que sepas tú que yo te quiero tanto. Como no te puedes imaginar, que el mundo también sepa que te amo, que para mí tú eres la única. Mujeres lindas hay por todo el mundo, pero no hay como la que Dios me dio. Mi corazón se alegra de la vida, porque la voy a pasar contigo. Te doy la gracia, mi esposa linda, porque tú nunca me dijiste que no. Cuando llegó el momento de ese día, que mi bebita conmigo se casó. Esposa mía, hay algo que te quiero decir. Como no te lo imaginas, te amo solamente a ti. Oh, esposa mía, hay algo que te quiero decir. Como no te lo imaginas, te amo solamente a ti. Gira, 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 gira. Llegó a mi vida el amor como fragancia en flor. Las aves en su trina, siento que puedo respirar. De boca roja es miel, sus negros ojos y piel. Es lo que tanto pedí, fiel compañera para mí. Yo que tanto esperé, que tanto y tanto oré por un amor, Dios me la dio. Y feliz estoy aquí, feliz de estar en ti. Ella y yo somos de ti. Mañana
Mañari Jorjaiki Dios tatitu Munas keta itapachimuay Uyarimuanki Dios tatitu Munas keta ikachayamuña Mañari Jorjaiki Dios tatitu Munas keta itapachimuay Uyarimuanki Dios tatitu Munas keta ikachayamuña. Qué bueno es tenerte aquí a mi lado. Qué bueno es saber que eres mi esposa. La bendición que Dios en ti me ha dado es lo más bello que del recibir. Qué bueno es tenerte aquí a mi lado, mi esposa fiel y mi ayuda idónea. Bendita seas por Dios porque me has dado felicidad, amor y comprensión. Caminar contigo, amor, para mí es lo más bonito, porque en tu corazón estoy yo y tú en el mío. Caminar contigo, amor, para mí es lo más bonito, porque en tu corazón estoy yo y tú en el mío. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará como tú, mi amor? Como tú, mi amor, solo Dios da. Qué bueno es tenerte aquí a mi lado. Qué bueno es saber que eres mi esposa. La bendición que Dios en ti me ha dado es lo más bello que del recibir. Qué bueno es tenerte aquí a mi lado, mi esposa fiel y mi ayuda idónea. Bendita seas por Dios porque me has dado felicidad, amor y comprensión. Caminar contigo, amor, para mí es lo más bonito, porque en tu corazón estoy yo y tú en el mío. Caminar contigo, amor, para mí es lo más bonito, porque en tu corazón estoy yo y tú en el mío. Mujer virtuosa, ¿quién
amor solo Dios da. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Dios, esa será alabada. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Dios, esa será alabada. Caminar contigo, amor, para mí es lo más bonito, porque en tu corazón estoy yo y tú en el mío. Indudablemente tú sabes cómo adueñarte y tener en tus manos mi corazón. Si tú, sin tener que hacer nada, con solo tu mirada me pones a soñar con tanto amor. Tú, con tus ojos color café y tu risa inocente, controlas cada átomo en mi ser. Y yo sé que lo nuestro brillará y nada lo apagará, que fue Dios quien nos unió y Él nos sostendrá. De la mano tú y yo viviremos nuestro amor, cuidaremos bien aquello que Dios nos dio. Indudablemente tú sabes cómo adueñarte y tener en tus manos mi corazón. Si tú, sin tener que hacer nada, con solo tu mirada me pones a soñar con tanto amor. Color café y tu risa inocente, controlas cada átomo en mi ser. Y yo sé que lo nuestro brillará y nada lo apagará, que fue Dios quien nos unió y Él nos sostendrá. De la mano tú y yo viviremos nuestro amor, cuidaremos bien aquello que Dios nos dio, que lo nuestro brillará y nada lo apagará, que fue Dios quien nos unió
También queremos saludar para los familiares de Orlando. Claro que sí. Y también queremos saludar a la familia en Cristo. A la familia en Cristo. ¿Dónde está la familia en Cristo? Estamos de fiesta celebrando este bonito matrimonio de Orlando y Eusebia. Claro que sí, bendiciones para todos mis hermanos. Saludos. Seguimos danzando. Escucha arriba ya. ¿Cómo danzan los vecinos ahora? ¡Eso! ¡Eso! Gozate, alegrate, gozate, alegrate, gozate, alegrate, gozate, alegrate.
Vamos a
sigo cantando, yo sigo cantando, yo sigo danzando, glorificando a Jesucristo. A todas las vecinas asadas. A las una, a las dos y a las tres. Hermano José, por favor, pregunte el nombre completo. ¿Es soltera o es mamá? Tiene que ser soltera, porque si no, así no se vale. Tiene que ser soltera, hemos recomendado, exactamente. 2 y 3. No sabíamos que quería tratar. Hermano José, apunte el nombre. Ahora los hermanos varones, ya, como el cuartel. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nuestro hermano Orlando igual tiene un buquete y va a robar. A las 2 y a las 3.
Una vez más, no se vaya. Desde aquí tenemos cámaras, lo tenemos grabado, aquí se están retirando. Tienen que abrazar pues, hermanos. Tienen que abrazar, eso es de chiste. Ya, el que no agaza se va a salir de aquí. ¿Sí? Tiene que agazar, si quiere salir de ahí, tiene que agazar el buquete. Y si no, pues va a seguir ahí en el medio. Hasta que quede el último vamos a hacer, ya que no quieren agazar. Bueno, vamos al redoble de tambores. A las 1, a las 2 y a las 3. Ya. ¿Dónde están los platillitos? El cuchillo. Vamos a hacer la primera tajada. Una tortilla que se hay que separar, la que son para los novios o para los esposos. Ellos van a tajar una tortita. Ellos mismos van a separar el trazo que van a comer. Una, dos, tres. Vamos con esa tortita. Ahora el otro tramito. Tenemos que juntar 3 tajadas. Así que vamos, eso. Muy bien. Y los aplausos, pues, hermanos. ¿Dónde están? Hermanos, miren cómo se están gozando los hermanos sirviéndose la tortita. Se han puesto maquillaje gratis. Ya, sáquenle las benditas, hermanos. Y luego una fotito para el recuerdo. Ya han terminado. ¿Quién ha sido ganador? ¿El hermano Hernando o el hermano José? ¿Quién ha terminado primero? A ver, hermano José, ¿dónde está? ¿Quién ha ganado? Eso, fuerte aplauso pues con nuestro hermano Orlando. Ha ganado. Ya sabemos. Desde mi corazón, mi canto, mi voz y mi canción, la. Recibe desde mi corazón, mi canto, mi voz, mi corazón, la. Traigo una alabanza, ritmo latino, desde el fondo de mi alma. Cántale algo bonito, mi mejor canción.